Bien, empezaremos nuestra clase del día de hoy, viernes, por fin es viernes, alguien dijo que por fin es viernes. Acá vamos a hacer una retroalimentación, por favor. Aquella persona que quiera hacer un recordatorio de lo que hemos visto la anterior clase o la primera o la segunda clase, podría hacer un breve resumen de algún tópico de lo que de pronto les ha llamado la atención o simplemente quieren recordar algún punto que lo que hemos visto en la clase anterior. Por favor, si fueran tan gentil, ¿quién quisiera empezar? ¿Qué hemos visto la anterior clase? ¿O no hemos visto nada? Buenas noches, Licenciado. Bueno, se habló de los principios, ¿no? Terminamos de hablar de los principios que rigen precisamente y están establecidos en el decreto 181, ¿no? Y el ciclo también, gracias. ¿no? Gracias. Milton, ¿su apellido? Campos. Milton Campos. La participación es muy importante. Yo voy a ir tomando a partir de ahora notas de quienes están participando. Gracias, Milton. ¿Alguien más quiere hacer algún recordatorio? Licenciado, buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. Buenas noches a todos. Pedirles un favor que cuando entren al Zoom coloquen su primer nombre y su apellido. Hay personas que están con otros nombres. Les pido que sea así, ya que estamos viendo quiénes están en clases, quiénes llegan tarde y todo eso. Les pido que por favor pongan su nombre y su apellido. Gracias. Eso era todo, licenciado. Disculpe. No se preocupe. Gracias, Karen. Bien, ¿quién tenía la palabra? Por favor, puede. Dicen, sí, también. Adelante, Wilder. En la anterior clase también he visto el ciclo el cual debemos tener en cuenta para los procesos de contrataciones. Bueno, ahí hemos visto en qué se diferencia el ciclo, en qué etapa está el proceso, dónde inicia, cuándo finaliza. Se ha visto aspectos muy importantes como las actividades previas, las modalidades de contratación y varios aspectos, ¿no? que se han tomado en cuenta, que son de carácter muy importante, ¿no? Dentro de este diplomado que estamos haciendo. Gracias. Wilder Blas, ¿no es cierto? Sí, Wilder Blas. Gracias, Wilder. Voy a cambiar mi apellido, ¿no? Gracias. Adelante. Licen, la palabra. Por favor. Ya, Licen, bueno, buenas noches antes, licenciado. En la anterior clase usted mencionaba de que todos pueden participar en un proceso de contratación. Un poco indagando, bueno, pude ver de que, bueno, yo creo que no todos, porque ya en la etapa de adjudicación entiendo de que, bueno, se pide una serie de documentos, por ejemplo, las AFPs, por ahí el SUPE, ¿no? Entonces, creo que no participan todos, ¿no? O tal vez sería bueno que hoy nos pueda aclarar que sí participan todos los que cuentan con la documentación respectiva que se solicita, ¿no? Cuando se llega a esa etapa de la adjudicación. Bien, gracias, Hugo. No, a vos las gracias. Vamos a ver ahora los actores. Precisamente vamos a ver los actores del proceso de contratación en sus diferentes instancias. No se preocupe que vamos a ver eso, pero vale su participación como una especie de retroalimentación, que un poquito ese es el objetivo de estos primeros 5 minutitos, hacer una retroalimentación de lo que hemos visto la anterior clase, que les ha llamado la atención y en función de eso ya continuar. ¿Alguien más? ¿Puedo hacerle una pregunta antes que comience? Por supuesto que sí. Sobre el primer práctico que ya está en la plataforma. Bueno, en mi caso no particular, es la primera vez que hago un curso virtual. Entonces, está ahí el práctico y dice, no, son 20 preguntas y 40 minutos para proceder a hacer las respuestas. Entonces, quería consultarle, para resolver este práctico solo podemos ingresar una sola vez
y dentro de, cuando ya ingresemos a resolver, tenemos 40 minutos, cosa que ya no podemos volver a ingresar. Sí, 40 minutos es un tiempo súper exagerado desde mi punto de vista, porque como estamos viendo cada clase, algunas veces yo les digo cuáles van a ser las preguntas posibles que puedan entrar en este tipo de cuestionario, es el hecho de que básicamente se lo puede hacer hasta en 10 a 15 minutos, a lo mucho. De todas maneras, no se preocupen, ustedes tienen ese tiempo para analizar. Cuando ustedes ingresan, les va a desplegar el cuestionario, y en el cuestionario obviamente no existen preguntas para desarrollo, sino son preguntas para selección múltiple, y en función obviamente al material que esta primera semana la estamos viendo. Entonces va a haber preguntas por decir algo, no sé si es una pregunta, pero el precio referencial está definido por la unidad administrativa, ¿sí? Y abajo van a encontrar falso o verdadero. Entonces, ¿ustedes qué van a seleccionar? Unidad administrativa, precio referencial. La respuesta es falso. Así en coro deberían... Unidad solicitante. Muy bien, entonces la respuesta Falso. es falso. Entonces, ustedes seleccionan el icono que corresponda a falso. Entonces, más o menos es ese tipo de preguntas, y tienen el tiempo suficiente. Si ustedes quieren revisar antes de mandar o cerrar el cuestionario, ustedes pueden, incluso si quieren retroceder, volver a revisar, y cuando ya aplican el cuestionario ya se manda, y obviamente ya tienen las respuestas casi de forma inmediata. ¿Sí? Es eso. Licen. Sí, ¿Licen? adelante. Licen, buenas noches. Una consultita. Adelante. Cuando la MAE designa RPC o RPA, o ambos, ¿la MAE puede firmar contratos si está el RPC y el RPA ahí? De hecho no debe. Sí debería. Solamente la MAE va a delegar, ¿sí? Aquí, bueno, quiero aprovechar en hacer una distinción entre lo que es una delegación respecto a una designación, ¿sí? Una delegación es yo, MAE, estoy delegando, como su nombre lo dice, delegando a una autoridad la posibilidad, por ejemplo, de la suscripción de contrato. La delegación, escuchen bien esta parte, por favor, la delegación está en el marco de la ley del procedimiento administrativo, ¿sí? Los abogados saben muy bien que en este tema rige lo que es la ley del procedimiento administrativo en cuanto a la delegación, esas facultades, ¿no? Entonces yo delego, por ejemplo, la facultad de suscripción de contratos a una autoridad que puede ser, por ejemplo, el director administrativo, o un viceministro, un director general, lo que fuera. Estoy delegando, ¿sí? Entonces, esa delegación se la puede dar independientemente la MAE considere que tiene mucho trabajo en la institución, tiene muchos casos que ver y está delegando esa posibilidad de la suscripción, ¿sí? Ese es un elemento. En cambio, la designación ya va al tema del RPC o RPA, o a ambos, ¿sí? La MAE va a designar la posibilidad de que sea RPC o RPA. Esta designación que hace la MAE, si ustedes ven, es diferente a la delegación, va a ser para que el RPC o RPA sea responsable para uno o varios procesos de comunicación. En consecuencia, solo se puede delegar si es que tiene la facultad y si tiene, obviamente, la política, por decirlo así, la MAE, de la suscripción del contrato. Entonces, no hay que confundirse entre lo que es la designación o la delegación. ¿Sí? Perdón, Licen. Licen. Si en caso sería una designación. ¿Licen? Sí, adelante, le escucho.
si en caso sería una designación, ¿podría firmar él? Aunque No. si estuviera el RPA. No, miren, esto es muy importante y quiero aclarar claramente esta parte. El artículo 32, y a ver, mejor lo voy a proyectar, si me permiten, por favor, porque es una parte muy importante, repito. Acá está la normativa y permítanme un segundito, vamos a ir al artículo 32, ¿sí? Bien. Entonces, si me ven, por favor, en los participantes, que es un tema que lo vamos a ver hoy día, establece en el inciso C, acá en el inciso C, la posibilidad que la MAE, como máxima autoridad ejecutiva de una institución, de un gobierno municipal, de un ministerio, de cualquier institución que fuera, tiene la facultad de designar o de delegar mediante resolución expresa para uno o varios procesos de contratación al RPC o RPA, ¿sí? Ahora bien, si nos vamos un poco más abajo, dice, suscribir los contratos, ¿sí? Suscribir los contratos. La MAE tiene la facultad de suscribir los contratos, pero esta tiene que, puede delegar también, como su nombre lo dice acá, delegar esta función mediante resolución expresa, y como les decía, en el marco de lo que establece la ley del procedimiento administrativo, esta delegación bien clarito para la suscripción del contrato, puede ser a una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo 7 del procedimiento administrativo? Que toda delegación surge efecto a partir de su publicación. En consecuencia, si yo soy MAE y quiero delegar a mi director administrativo la posibilidad de que suscriba contratos, emitiré una resolución correspondiente para darle la facultad para suscribir el contrato y obviamente esta resolución, si no la publico, estoy en serios problemas porque todos los actos que pueda hacer esta persona que ha sido delegada no va a surtir efecto en tanto y en cuanto no sea publicada esta resolución. Por eso esta parte es muy importante y muchas instituciones tienden a cometer algún tipo de error porque dice, ya tenemos la resolución, sí, y le meten a hacer procesos y producto de esos procesos salen los contratos y están suscribiendo estas autoridades. Si no ha sido publicada esta resolución, ay mamita, ahí ya vamos a tener problemas. Si ha sido publicada, entonces surte efectos y obviamente puede ser para fines que corresponda esta delegación. En cambio, la MAE también puede delegar, designar, mejor dicho, al RPC y RPA en el marco, obviamente, de una resolución para uno o para varios procesos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Dice una pregunta. Adelante. En base a esto. Por ejemplo, si usted decía que le está delegando la MAE, puede ser a un director, podría ser departamental, para que pueda suscribir contratos. Sería el caso. Sí. Y para, ¿cómo sería en el caso de que sea haya un nuevo director, por ejemplo, le digo, se crea una nueva unidad administrativa, pues, una nueva DEA, dirección, y entonces, para que este director pueda firmar, autorizar procesos o trámites, también se necesita publicar esa designación o delegación sería, no, la verdad no tengo en claro, al director. ¿Qué tipo de sería de...? Gracias, Wilder. A ver, les voy a poner algunos ejemplos y algunos casos que se puedan presentar. Primer caso, hagamos de cuenta que yo soy MAE, el día de hoy soy MAE y el día de hoy entro a la institución y designo RPC y RPA a
a directores, ¿sí? A un director, por decir ambas cosas, porque puede ser que un RPA o un RPC recaiga a una sola persona. Ok. Y adicionalmente, yo defino que voy a delegar la facultad de suscribir contratos a otra autoridad, por ejemplo, a un viceministro, por decir algo, ¿sí? Entonces, la institución está corriendo en el tiempo y de pronto hay una crisis de gabinete y me cambian, ¿sí? Yo salgo de la institución, entra otra institución, perdón, entra otra autoridad, otra MAE, y esa designación y esa delegación que ha sido emitida sigue surtiendo efecto, entre tanto no exista otra resolución que dé baja, por decirlo así, si me permiten la expresión, que abra las designaciones y se designe a una nueva autoridad. Entonces, muchas entidades se confunden, dicen, no, es que ya ha entrado un nuevo ministro, una nueva MAE, y todas estas resoluciones ya dejan sin efecto. No, señores. Las designaciones siguen, por más que exista este cambio de autoridad, siguen hasta que no exista una resolución que deje sin efecto la que ha sido previamente suscrita con la anterior autoridad, porque yo puedo decir, la nueva autoridad puede decir, ok, de pronto se ratifica y que corran esas resoluciones, o puede decir, no, yo voy a firmar los contratos, entonces obviamente se deja sin efecto esa resolución, porque obviamente la función de la nueva autoridad es que va a firmar los contratos, ¿no? O de pronto puede decir, puedo cambiar de RPC y RPA, cambio a partir de una nueva resolución, y obviamente surten efectos a partir de esa designación. Primer elemento, primer caso hipotético. Otro caso hipotético es de que yo, MAE, he designado a una autoridad RPC o RPA, y esa autoridad obviamente ha renunciado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque obviamente la delegación y la designación es al cargo y a la persona, ¿sí? Si ha ido esa autoridad, ha renunciado, entonces obviamente se tiene que gestionar una nueva designación a la nueva autoridad, que de pronto puede ser la autoridad que entra a ese cargo, quien va a ser designado, y obviamente se tiene que emitir una nueva designación, una nueva resolución para designar al RPC o a delegar la suscripción de contratos. ¿Me dejo entender? Entonces puede haber esas dos posibilidades. Una, que el ministro, la máxima autoridad, cambie, y la nueva autoridad que esté posesionada puede decir que las resoluciones se cambien o que las resoluciones de pronto puedan continuar. Otro aspecto es que al que ha sido delegado o designado, exista una baja, un retiro. Como autoridad yo puedo cambiar, porque también tengo la facultad de cambiar, entonces puedo emitir una nueva resolución, ¿sí? Entonces puede existir, repito, esas dos posibilidades. No sé si estaba clara la... Listen, una consultita. La publicación... No se escucha, no sé si es solo para mí. En mi caso, se cortó. ¿Listen? Sí, yo estoy escuchando bien, no sé, ustedes... Se escucha, Lice. Se escucha normal, debe ser la señal del compañero. Perfecto, Ya, entonces, Listen, Roberto, adelante, un poquito más fuerte. Ya, Listen, si se tiene que publicar la resolución, ¿en qué medio se tiene que publicar? ¿O hay, establece en el SICOES o dónde tiene que publicar eso? La publicación que es obligatorio, y repito, cuando exista delegación, estoy delegando, tiene que ser a partir de lo que les he leído, la ley del procedimiento administrativo. Y esto dice que tiene que estar en un medio de circulación nacional como requisito, ¿no es cierto? Entonces, pueden utilizar lo que antes creo que era el Cambio, ahora creo que es La Patria, o un medio de circulación nacional que pueda
ser sujeto para que se cumpla este requisito. O sea, algún periódico. Adelante, Cecilia. A ver. Sí. Cecilia, ¿quiere comentar algo? Adelante, por favor. Listen, una consulta. ¿Acaso esta publicación, como es de manera interna, simplemente no es dentro de la institución? Bueno, lo que normalmente hacen es, a principio de año, delegar como RPC en función a montos, ¿no? Donde yo trabajo. Entonces dicen, no sé, el jefe de contrataciones, bueno, es el RPC de tal monto a tal monto, después vendrá el gerente tantos de tal monto a tal monto, ¿no? Entonces eso sacan con una resolución y es de conocimiento de toda la institución a través de los medios que se tienen, ¿no? Correos y todo eso. Y después la designación tiene que ser de manera personal, donde ahí les designan como y les atribuyen las obligaciones o las funciones de, por ejemplo, firmar contratos. Pero lo que no me quedó claro es que si esta publicación de la delegación debe ser necesariamente en un periódico de circulación nacional. Gracias, licenciado. Bien, usted. Primero voy a hacer un comentario y obviamente vamos a volver a tocar esto para que ustedes tienen que estar absolutamente claros porque de aquí en adelante, por ejemplo, tienen que de pronto revisar. ¿Y por qué digo eso? Porque he visto un proceso de una institución que me han pedido la revisión y lamentablemente la MAE ha delegado. Ojo, ese término de delegación es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque si dice que se va a delegar, voy a delegar las funciones de la suscripción de contrato, por decir bien específicamente. Esta delegación tiene que estar, insisto, en el marco de la ley del procedimiento administrativo que te dice que toda delegación surte efecto a partir de su publicación. Si esa resolución la estoy sacando hoy día, que es 26, pero la estoy publicando mañana es sábado, el domingo, por decir algo, por poner un ejemplo, la estoy publicando el 1 de julio, entonces todos los actos van a ser válidos a partir del 1 de julio. Delegación, ¿sí? Designación. Y un poquito quería comentarles este caso de esta entidad donde he podido participar. Sucede que la MAE delegó la suscripción de contrato a una autoridad, a un director, y ese director ha empezado a firmar los contratos porque obviamente tenía sabía que había habido esa resolución y obviamente ni la unidad de contrataciones ni menos la unidad legal, porque ojo, los abogados saben muy bien cómo es el tema de la ley del procedimiento administrativo, se percataron que obviamente tenía que ser publicada esta delegación. Entonces, los actos que hicieron esta autoridad que ha sido delegada carecían de validez legal según el criterio técnico hasta el último momento en el cual él ha sido. Y en consecuencia, decía, ¿y ahora qué hacemos? Ahora publicaremos. Entonces, está bien, si quieren publicar, pero se va a publicar, y eso es el ejemplo que les ponía. Si quieren publicar, a partir de la publicación va a surtir efectos el aspecto legal de todo lo que la autoridad vaya a hacer de ahí en adelante, ¿sí? En cambio, la designación, y nuevamente, las dos empiezan con D, pero una es la delegación y otra es la designación. Yo estoy designando RPC o RPA para uno o para varios procesos y obviamente eso es a partir también de una resolución, pero la designación no se publica. La delegación sí se publica. Y como decía el colega, puede ser para un cargo para procesos menores, por decir,
otro cargo RPC para procesos mayores para otro cargo, dependiendo de los montos, etcétera, no hay ningún problema. Lo importante es obviamente, y de manera interna, como han comentado, socializar a nivel institucional quién va a ser la autoridad, porque, ojo, una de las primeras funciones de esta autoridad RPC o RPA es la autorización del inicio del proceso. Entonces, las unidades solicitantes van a pensar que quién es la unidad, quién es la autoridad RPC o RPA. Entonces, es bueno, repito, la publicación interna, la publicación en la página web, lo que fuera. Pero la delegación, insisto, surte efecto a partir de la publicación en un medio de circulación nacional, en tanto y en cuanto la autoridad principal de la institución, como es la MAE, está delegando la suscripción de contratos. ¿Sí? Dice, ¿para qué tipo de casos se da la delegación? ¿Solo para suscripción de contratos? O para básicamente, en el marco de lo que establece nuestra normativa, es para la suscripción de contrato. Algunas instituciones, por ejemplo, tienen otro tipo de delegación muy interesante. Por ejemplo, son apoderados para ciertas actividades que de pronto pueda tener una determinada autoridad. Por ejemplo, ¿sí? No estamos saliendo de subsistema, puede ser para otro subsistema como es la disposición, aunque en temas de disposición también tengo mis reparos en cuanto a la delegación, pero puede delegar la autoridad en otro ámbito, como en otro subsistema, como puede ser la disposición de bienes, por ejemplo, pero repito, ya saliéndonos en el marco de lo que es la contratación. En el marco de lo que es la contratación, no puedo designar la suscripción. Voy a delegar la suscripción de contratos. Es un aspecto que hay que diferenciar claramente lo que es, repito, la delegación respecto a la designación, ¿sí? Y con esto acabo esta parte. La palabra, Licen, la consultita. Sí, antes, si me permiten, para que no se me vaya la idea, yo soy máxima autoridad ejecutiva, MAE, ¿sí? Y digamos, todo el curso son funcionarios jerárquicos o de diferentes áreas. Muchos van a ser seguramente unidades solicitantes y como se dice, ¿no? El que no cae resbala, porque en procesos de contratación, créanme que siempre van a toparse, como se dice, con algún proceso de contratación, ¿sí? Mi pregunta es así de sencilla. La posibilidad que yo pueda designar a un RPC o un RPA, ¿de qué depende? Primer aspecto. Segundo aspecto, puedo designar, y ojo, no quiero, no es menospreciar, ni discriminar, ni nada, por favor, no se lo tomen así, pero es para fines de ejemplo. Puedo designar al mensajero, al chofer o de pronto al que es parte que tiene un ítem de la institución como RPC o RPA. Entonces, ¿quién me puede ayudar en estos dos aspectos en cuanto a la designación del RPC o RPA? A ver, quiero escuchar algunos comentarios. Puede, Licen. Es decir, dependiendo de la decisión de la MAE, podría, pero no debería, ¿no? Y peor, tratándose de proceso de contratación, por ejemplo, donde hay que tener cierto conocimiento, entonces no correspondería por decirle a un chofer, además por sus características del trabajo que realiza, ¿no? Pero sí podría, pero no debería. Gracias, Milton. Buen aspecto. Carla, ¿quería comentar? ¿Remberto? Sí, yo puedo comentar. Por favor. Bien, quería que, bueno, tenía consultas, ¿no? Si bien se podría autorizar, digamos, la delegación a cualquier funcionario, mi pregunta era si se podría, digamos, designar a un particular que tal vez es un experto, ¿no? Digamos, en la materia. Esa era mi pregunta, ¿no? Si se podría delegar a un particular. Y la delegación tiene límites, existen prohibiciones, ¿en qué casos, digamos, no se puede delegar o para cualquier tipo de contrato?
Y en una publicación, ¿cómo verificamos que se ha publicado, digamos, una delegación? Y la delegación, digamos, como si contiene algunos errores, la responsabilidad en quién recae, en la malla o en el delegado. Esas eran mis consultas. Gracias. Bien, primero, prohibido, ¿sí? Y aclaro, prohibido delegar o designar a un particular. En otras palabras, sería totalmente observable que yo como MAE esté delegando a alguien que no sea dentro de la estructura organizativa de la institución. Eso por ningún aspecto. Es más, en alguna oportunidad, en una institución he podido ver tal situación porque, como bien decía, de pronto era un técnico, un especialista en la materia y realmente quería hacer. Pero obviamente eso es jalado de los pelos y con toda seguridad es observable, primero. Segundo, hay instancias que te establecen la posibilidad que la máxima autoridad ejecutiva vaya a firmar una resolución. Para toda resolución, como ustedes bien saben, tiene que partir en el marco de un informe técnico y un informe legal. Y ese informe técnico tiene que decir, obviamente, que está dentro de la estructura, precisamente lo que comentábamos, es una autoridad correspondiente, en otras palabras, la parte organizativa, y en la parte legal le va a dar el sustento legal para que obviamente esa resolución esté bien. Entonces se proyecta la resolución, los abogados aquí cumplen un papel preponderante en la medida de que se cuiden el contenido de la resolución en los considerandos, en la parte resolutiva y obviamente para que salga adecuadamente. El delegado o el designado ya obviamente tiene que cumplir las funciones correspondientes. Si hablamos del delegado, obviamente va a tener mucha responsabilidad porque va a suscribir el contrato, ¿sí? Si el día de mañana, por ejemplo, pase de que ese contrato esté nulo por algún vicio que haya tenido, obviamente va a ser a la autoridad que haya suscrito el contrato más el asesor legal, obviamente vice o firme, y eso también vamos a comentarlo a continuación en esto el marco de las competencias y atribuciones de cada uno de los actores. Pero al final del día también puede existir alguna responsabilidad para, obviamente, los firmantes correspondientes, pero ya les decía, una de las principales responsabilidades de la MAE es, valga la redundancia, que es responsable desde el inicio hasta la finalización del proceso de contratación. Por tanto, puede ser responsable los que han firmado, pero también va a entrar la MAE. Y aquí hay ejemplos por doquier, caso YPFB, por decir algo, alguna otra institución que ha delegado la MAE, pero obviamente se delega la potestad de la suscripción del contrato, pero sigue siendo responsable por lo que es la institución. Entonces ya entraría una cascada o una corresponsabilidad en ese caso, ¿sí? No sé si está bien. Ahora, vuelvo a la parte, si me permiten, de esas dos partes. ¿De qué depende la designación del RPC o RPA? Y puedo designar al chofercito, al mensajero de la institución. Entonces, un poquito a ver qué opinan. Creo que Carla quería comentar algo. Johnny, adelante. Hola, Lisa. Sí, adelante. Es que para designar al RPC o RPA, uno debe estar dentro del organigrama y debe estar dentro de sus funciones, dentro del manual de funciones. Poder hacer este trabajo. Ya. Licen, también, bueno, se considera también dentro de del decreto 181 indica una parte donde qué personas, qué funcionario público es el más apto para asumir esta designación de RPA o RPC. Y también hay que considerar que también tenga el perfil, el mínimo de experiencia, para que de esta manera los procesos, las contrataciones se lleven de manera
correcta, ¿no? Tampoco la MAE puede arriesgarse a poner, por ejemplo, digo, a un mensajero que evidentemente puede ser que tenga o no conocimiento, pero en el caso que no tendría, los procesos pues no van a correr, va a haber obstáculos, no se va a proceder a hacer de acuerdo a norma. Entonces eso sería también los aspectos importantes en tomar en cuenta. Gracias, Wilder. Licen. Bien, adelante, por favor. Muchas gracias. Damaso Cervantes, buenas noches, Licen. Buenas, Damaso. Revisando el Decreto Supremo 181, evidentemente no discrimina a qué unidad puede corresponder la designación de RPA o RPC, la delegación o designación. Sin embargo, tendríamos que recurrir a nuestra reglamentación específica que ya va a determinar a qué unidades correspondería la asignación o la designación de ser RPA o RPC en todas las modalidades de contratación. Y eso es uno. Dos, en relación a delegación y designación, el artículo 7º de la ley 2341 expresa claramente cuáles son las funciones que debe delegar y cuáles no. Y asimismo también determina que el delegante y el delegado son responsables solidarios ante cualquier tipo de responsabilidad, licenciado. Y asimismo, el mismo artículo, en el parágrafo 8º, define expresamente de que la resolución de designación debe ser publicado, como usted decía, comparto con usted, en medios de circulación nacional. Muchas gracias, licenciado. A usted, Damaso. Damaso es seguramente abogado, ¿no? Sí, licenciado. Se nota. Bien, gracias, Damaso, por los criterios técnicos y obviamente, ya les decía, la MAE, a partir obviamente de lo que establece este acápite normativo de la ley del procedimiento administrativo, también es ratificado en lo que les comentaba, en la primera responsabilidad o atribución que les dice la 0181, que es responsable desde el inicio hasta la conclusión. Y entonces yo estoy delegando la suscripción del contrato, pero todas las acciones que correspondan al delegado, y obviamente puede existir, como les decía, un vicio en el contrato por X o Z razón, no deja de ser obviamente la corresponsabilidad en este tema. Muy bien, Damaso, muchas gracias por la complementación. ¿Algún otro criterio más, ya un poco para ir aterrizando sobre lo que es de qué depende y si se puede o no designar al mensajero como RPC o RPA? Licenciado, si me permite. Por favor, Luz. Es una atribución exclusiva de la MAE decidir a quién va a designar como RPA o RPC. En el caso de si se puede o no designar a un mensajero, algo como le digo, es exclusivamente su potestad. En teoría, debería poderse designar a una persona que tenga conocimiento de la normativa, que pueda agilizar los procesos, o mínimamente que pueda resolver los problemas que siempre se ven involucrados los procesos de contratación. Pero en la práctica, personalmente he visto que se ha designado a RPA como un técnico en recursos humanos, si no lo recuerdo, y en otra ocasión he visto a una persona, a una secretaria, que obviamente no duró más de 2 semanas, pero, o sea, es enteramente su responsabilidad, y como decía el compañero, esto viene de una corresponsabilidad lineal y al final de cuentas todos van a participar en el proceso si es que existiera alguna responsabilidad administrativa al final de la designación. Bien, buen criterio, Luz, muchas gracias. ¿Algún otro colega que quiera opinar, compartir? Licenciado, buenas noches. En algunos casos, ¿cómo está? En algunos casos también se delegaba la facultad de designar a la comisión de recepción. ¿Estaría bien en esa facultad de designar a la comisión de recepción y calificación? No, de calificación está en el RPA, ¿no? Pero de recepción no. Sí, y les voy a decir por qué. Ya estaríamos hablando de la fase, dentro de lo que es de nuestro ciclo, las actividades previas, la primera fase.
El proceso como tal es la segunda fase o componente. Y la tercera fase es la administración o ejecución del contrato, orden de compra o orden de servicio. Y es esta fase. Entonces, me adelanto, porque Yamil ha comentado un aspecto muy importante. Quiero compartir con ustedes hasta dónde es su responsabilidad. Y hay un aspecto que hemos querido que se cambie en la normativa porque lleva a la confusión. Y ahorita les voy a decir cuál es. ¿Hasta dónde cumple las funciones el RPC o RPA? Cumple, si ustedes ven en este ciclo, solamente hasta la segunda fase. La tercera fase, que es la administración del contrato o orden de compra, si ustedes ven, y me adelanto, por eso les digo, ya no va a haber ninguna, si ustedes revisan la normativa, ya no va a haber ninguna atribución, función del RPC o RPA, ¿sí? Entonces, su función está acabando en el proceso, ¿no? La adjudicación, por favor que sea adjudicación, porque si no se va a hacer fracasos. Fracaso es la declaratoria desierta, entonces la adjudicación, la notificación, entonces hasta ahí ya está cumpliendo sus funciones el RPC o RPA. En consecuencia, ya entra en la fase de la administración del contrato la propia ejecución. Y como les decía, en la fase de ejecución ya estamos materializando, ya lo estamos volviendo, si me permiten la expresión, ya estamos volviendo carne, ya lo estamos volviendo tangible, aquellos bienes, obras, o intangible, aquellos servicios que nos están entregando. Entonces, es patrimonio. Ya estamos incorporando activos, ya estamos incorporando bienes, ya estamos incorporando servicios. Y la responsabilidad de la MAE es a todo el proceso. Y si bien termina ya el RPC en esa fase del proceso, entonces, en esta fase de la administración del contrato, ya entra la MAE nuevamente. Por eso, si ven en las funciones de la MAE, y les voy a leer, por favor, si me permiten, dice, acá está, en el inciso de designar al responsable de recepción bajo la modalidad AMPE o a la comisión de recepción, ¿sí? Entonces, ya es función de la MAE. Y aquí es un aspecto que queríamos que se cambie, porque obviamente el RPC y el RPA, como digo, que se termina sus funciones, ya no debería estar en esta otra fase, ¿sí? Pero le da la normativa la posibilidad, sigo en el inciso D, que dice para uno varios procesos, pudiendo delegar esta función al RPC o RPA o a la autoridad responsable de la unidad solicitante. Entonces, no debería ser... no debería decir al RPC o RPA porque deberíamos entender que ya se han acabado sus funciones en esta parte. Entonces, tal vez debería ser al cargo, no al designado, como no sé si me dejo entender. Entonces, repito, en esta fase de la administración del contrato ya entra nuevamente la MAE que dice, yo te voy a designar comisión o si es plural, o responsable si es singular, o puedo delegar también esto para que esta autoridad realice esta designación. Entonces, es tal como lo comentan, ¿sí? Y de todas maneras igual se tiene que publicar, ¿verdad? No. En esto dice designar, no dice delegar, ¿sí? Ya. Pero el juzgo a veces... Perdón, acabo con esto. Estoy designando a partir de una designación de acuerdo al reglamento interno de cada institución con un memorándum, por decir, ¿no? Entonces estoy designando comisión de recepción, responsable de recepción, ¿sí? Bien, y acabo, si me permiten, o si hay algún otro criterio, acabo con este tema de que... Dicen antes de su criterio, dice, sin embargo, sí, el inciso D, cuando lo ha dado la lectura correspondiente, lo que se entiende es de que son dos actos al mismo tiempo, tanto el C y el D, ¿no es cierto? De que la MAE puede designar o delegar esa atribución de RPA, RPC. Asimismo, también puede delegar, o mejor dicho, designar que la RPA, el RPC puede designar a la comisión de recepción. De acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, creemos de que en un mismo acto puede realizar dos actos jurídicos administrativos, ¿no es cierto? Entonces, creemos de que es amplio en el sentido de interpretación, licenciado.
Está bien, damos gracias. Muchas gracias. Y decía, termino con esta parte en que, ¿de qué depende el tema de yo como máxima autoridad ejecutiva pueda designar a un RPC o RPA? Y la respuesta es, yo puedo designar si creo conveniente al mensajero, ¿sí? Porque de pronto el mensajero, aparte de algunos cursitos que de pronto ha tenido, ¿no? Yo voy a designar al mensajero o al chofer, ¿sí? Entonces, aquí hay un término que lo hemos ido discutiendo en un taller, que obviamente no está en la norma, pero es de acuerdo a las características, por decirlo así, que es la confianza, ¿sí? Yo, máxima autoridad ejecutiva, por eso hay incluso personal de libre nombramiento, personal de carrera y una serie de cosas que es otro sistema, pero el personal de libre nombramiento es personal de confianza de las autoridades. Por eso no existen carreras, por eso no existen convocatorias, salvo alguna especificidad, pero son de libre nombramiento. Entonces, existe el nivel de confianza y es muy similar el tema de la designación de un RPC y un RPA. Entonces, yo puedo designar a un RPC que sea el chofer, porque yo tengo confianza para decir, oye, tú, chofer, vas a llevar adelante según la normativa y cumpliendo los pasos, protocolos y todos los aspectos normativos. Entonces, esa designación que yo voy a hacer tiene que estar obviamente a un personal, tal como decía Luz, tal como comentaban los colegas, a personal que obviamente sea técnicamente calificado. Y obviamente se supone que los directores, los cargos que son ejecutivos, son personal que obviamente conocen la normativa y que obviamente saben que no le van a hacer meter la pata, si me permiten la expresión, a la máxima autoridad ejecutiva. Por tanto, si hay un ministro, por ejemplo, que decía el de salud, pero no, esa persona, ese director jurídico seguía ahí porque de pronto no me daba tiempo de cambiar, entonces es una total falta de lógica de decir, tanto tiempo has estado con un director jurídico que no era de tu confianza, que no era obviamente personal que tú pongas la expectativa de que te cumpla toda la normativa, entonces es muy rara ese tipo de respuestas. El RPC, RPA, concuerdo, tiene que ser personal y por eso, de acuerdo a mi experiencia, el ejemplo que les decía, no lo he visto en ninguna institución, obviamente porque los RPC, RPA generalmente puede ser o el jefe administrativo para procesos menores, o el director general, o el gerente administrativo, o el director general de asuntos administrativos, que sea el RPC para procesos grandes. Entonces, son las personas que van a tener la confianza para llevar adelante de acuerdo a la normativa. Ahora, hay otros viceministros, hay otros directores generales que no son de la parte administrativa, pero conocen también la normativa y además tienen un nivel de confianza a la máxima autoridad, entonces son designados y pueden ser tranquilamente. Pero si ustedes me dicen, ¿puede ser el mensajero? Yo les puedo decir sí, si es que el ministro o la MAE tiene confianza en tal situación, ¿sí? En tal persona. ¿Algún comentario, alguna acotación que quisieran hacer? Algo que no se les ha quedado claro que podamos volver a recapitular. Bienvenido, por favor. Mientras voy poniendo... Dicen. Sí. Una consulta, Lice. Adelante, por favor. Respecto a lo que usted dice que puede ser el mensajero, todo eso. Yo he visto en muchas instituciones, Lice, que cada personal tiene sus funciones y sus atribuciones. Y eso está plasmado en un manual o reglamento de la institución. Si nos vamos a un municipio, ese manual y ese reglamento está aprobado con decretos municipales, lo que llamamos, ¿no?
En ese caso dice, dentro, por ejemplo, dentro del portero, no está su atribución hacer este tipo de actos administrativos. Entonces, pero en el caso del secretario municipal o oficial mayor, sí está de realizar estas actuaciones administrativas. En ese caso, ¿cómo podría ser el alcalde de designar al portero, digamos, contrario a su manual de funciones, ¿no?, cuyo documento ha sido aprobado con instrumento legal? Eso. Bien, gracias, John. Si ustedes ven los manuales de funciones, nunca van a decir, bueno, en la gran mayoría establecen las funciones de manera específica al cargo, por decir algo. El jefe de análisis jurídico tiene que tener ABCD del análisis jurídico. El jefe de gestión jurídica tiene que tener ABC de la gestión jurídica, que obviamente no se van a mezclar. Pero tanto esas funciones, si nos vamos, por ejemplo, a la parte administrativa, el encargado de contrataciones, el portero tiene sus funciones. Si nos vamos, por ejemplo, a una secretaría de educación, por decir algo, el secretario de educación va a tener estas funciones, el analista de educación va a tener, porque todos tienen en el marco de sus estructuras sus funciones dentro de lo que es el manual de funciones y organizaciones. Eso no significa que es para temas de contratación, un paraguas que no le permita a la MAE que sea designado. Ahora, hay otras instituciones también, no sé si será el caso, que dentro de lo que es el manual de funciones se pone al final y otras funciones que sean designadas, que puede ser la posibilidad de que se incorpore el tema adicional. A lo que voy, esta normativa, que es rango de decreto supremo, te establece que la MAE tiene que designar, ¿sí? Y aquí no está entrando al tema de que si tú no está en tu manual de funciones, no va a ser una posibilidad, no va a ser un óbice para que la MAE diga, no, es que en su manual de funciones no está explícitamente que sea la posibilidad, como dice de pronto un secretario de administración, un secretario general o lo que fuera dentro de un gobierno municipal en su manual de funciones. Entonces, no, a lo que voy, tiene rango de decreto supremo y este rango establece claramente que la MAE puede designar y no necesariamente tiene que decir o no decir en sus manuales de funciones. Quiero dejar bien en claro que evidentemente los manuales de funciones en algunas instituciones son tan cerrados que de pronto no les permiten. Hay otras que sí les permiten porque dicen, y otras actividades y otras funciones que les sean asignadas. Independientemente se diga o no se diga, este decreto supremo entra con la posibilidad de que la MAE designe al RPC y, repito, no está acá establecido que tiene que ser a un personal jerárquico, por decir, no. Puede ser que sea una secretaria, alguien creo que decía, ¿no? Una secretaria, pero no es único. Comparto con un colega que decía, no dice, pero no sería, tal vez, si me permiten la expresión, no sería lo correcto porque, repito, el RPC tiene que ser una persona que realmente conozca del tema, sea técnico, tenga mucha experiencia en lo que es la gestión y obviamente que sea personal de confianza sobre todo. ¿Sí? ¿Otro comentario, Wilder? Sí, dice, en alguna modalidad de contratación hay alguna restricción donde exclusivamente sí o sí tenga que firmar la MAE y no pueda delegar a otra persona. Sí, evidente. Responsable de AMPE, ¿sí? RPA y RPC para licitación nacional, para licitación internacional. Y tenemos que tener en cuenta que si nos pasamos, y eso quiero poner en paréntesis, porque voy a entrar precisamente a comentar el tema de las modalidades en puntos suspensivos, y si entramos a ver otras causales, me adelanto, otras causales que ya puedan dirigirme a hacer una excepción, emergencia o directa,
ahí tenemos que utilizar, obviamente, lo que en cada uno de estas modalidades sea concerniente en su aplicación. Entonces uno dice, RPC ya para todas las... No, ojo, mucho cuidado. Compras menores o contratación bajo la modalidad menor, AMPE y licitación tiene sus autoridades, ¿sí? Y obviamente las modalidades, dependiendo las causales que le van a decir qué modalidad utilizar, tienen sus particularidades, que repito, lo vamos a comentar, no se preocupen, eso lo vamos a ver, no sé si ahora o el lunes, pero sí, estoy plenamente consciente que lo vamos a ver, ¿sí? Bien, ¿algún otro comentario más, estimados colegas? ¿Se ve la diapositiva? Sí, sí. No veo bien. Gracias. Vamos a entrar, ya hemos hablado de plazos, términos y horarios. ¿Se acuerdan que hemos dicho que lo que rige la normativa 0181 es que estamos hablando de días hábiles administrativos? Y por favor, colegas, sus micrófonos, no se olviden, cuando hablen, enciéndanlo. Cuando cae en un fin de semana o un feriado, obviamente se va a trasladar al día siguiente hábil administrativo, ¿sí? Las horas hábiles administrativas son las que rigen en la institución como horarios de trabajo, y obviamente el establecimiento de plazos es un elemento muy importante. Y acá algo que no le comentaba al finalizar la anterior sesión, es que tenemos que cumplir como alguien dice, ¿no? No solamente hay que ser, sino hay que parecer cumplidores de la normativa. Y al mencionar que no solamente tenemos que ser, sino también parecer, es que tratemos de ser protocolares en la mayor medida posible. ¿A qué me refiero? Existen muchas instituciones que por falta de protocolos pueden generar algún tipo de observación. Ejemplo, acá ustedes ven la convocatoria, ¿sí? Para los que viven en el interior, no sé si alguna vez han venido a la ciudad de La Paz, y en Obelisco hay un edificio de 20 pisos que ahí aglutina, creo, a más de 5 o 6 ministerios, que es el Centro de Comunicaciones, el edificio Centro de Comunicaciones o Palacio de Comunicaciones. No sé si se ubican de ese edificio. Si no se ubican, hagan de cuenta que están en un edificio de 20 pisos, donde donde existe, como digo, más de 5 ministerios o 5 instituciones más, ¿sí? Entonces, el no ser protocolar, no ser formal en el tema de cumplir una convocatoria, es decir, plazo de presentación de propuestas, por decir, el día de hoy 26, ahora es 15:00, ¿sí? En el Palacio de Comunicaciones, ¿sí? Si digo así la referencia, listo. Se me vuelve todo un carnaval el proceso de contratación, porque obviamente los proponentes van a decir, yo he estado a las 3 en el Palacio de Comunicaciones, así que me tienen que recibir, ¿sí? Otro puede decir, evidentemente, he ido al piso 20, pero luego he bajado al piso, a la planta baja, y otra vez he subido, entonces ya ahí he perdido 10, 15 minutos, pero igual me tienen que recibir porque yo he cumplido la normativa. A eso me refiero con el tema de ser formales, de ser protocolares, ¿sí? Es muy diferente decir a las 15:00 en el Palacio de Comunicaciones, piso 5º, unidad administrativa, departamento de contrataciones, en otras palabras, hasta poner un croquis, ¿no? Estoy exagerando, ¿no? Pero esa es la formalidad que obviamente se tiene que cumplir, porque si no somos formales ya tendemos obviamente a que existan observaciones, porque los proponentes, si ustedes los conocen, son pues muy vivos, son exageradamente, y obviamente siempre van a tratar de, obviamente, adjudicarse la mayor cantidad de procesos, o de hacer caer a su competencia. Eso es algo que lo llevan, como se dice, en la sangre. Ustedes saben por qué
los proponentes van al último momento a presentar sus sobres. Ustedes, no sé si me pueden comentar por qué creen que van al último momento a dejar los sobres. ¿Algún comentario? Para que no solo vea sus propuestas y no pueda revisar la otra parte, creo. Ya, sí. Para ver quiénes de su competencia han dejado sus propuestas. Exacto, sí. Básicamente por dos razones. Uno, porque, bueno, hora boliviana también, ¿no? Porque la hora boliviana están ahí corriendo. Pero la segunda razón y la fundamental es porque obviamente quieren ver quiénes han antecedido en la presentación de los sobres y quieren estar al último para ver que se cierre y obviamente que la institución sea formal, que realmente diga, aquí ya es por eso muchas de las instituciones, si tienen harta demanda, por decirlo así, mejor dicho, harta oferta, y hay muchos proponentes que quieren entrar, están llegando con sus sobres corriendo y obviamente están ya en el plazo tope, y ahí lo más recomendable para ser formales, protocolares, es apoyarse con seguridad, apoyarse con alguna instancia para decir, ok, hasta aquí, porque puede existir en cuanto al registro, la recepción y una serie de cosas, algún tiempo de demora en cuanto a la presentación. Puede existir algún tipo de, ¿no? Entonces, hasta aquí es las 3 horas de la institución, es hora hábil que rige en el horario de la institución, porque algún proponente, es vivo y ha dicho, ojo, yo tengo acá y de pronto aquí es -5, así que no, es la hora de la institución. Por eso es recomendable siempre tener un reloj que te diga, aquí es a las 3 y obviamente hasta aquí estamos recibiendo, y son 5 personas que se tienen que registrar, y los proponentes que lleguen posterior a esta hora pueden ser los mejores proponentes. Sabemos que son propuestas súper cálidas y súper de calidad, mejor dicho, pero obviamente tenemos que cumplir los protocolos, ¿sí? Quiero poner un ejemplo que me ha pasado y realmente me ha dado mucha pena, ¿sí? No sé, ¿ustedes qué harían? Un mensajero llegó con su propuesta, con su sobre, pero ese sobre estaba hecho trizas, seguía cerrado, pero estaba pues hecho trizas, y cuando lo hemos visto al pobre mensajero Ujier, que era de la institución, estaba con sus lágrimas en sus ojos porque decía, recíbanme, por favor, recíbanme, me van a botar de la institución si no me reciben, y además miren cómo estoy. Y obviamente si ustedes me ven, todo lo que era su codo, sus rodillas, estaban totalmente rotas y ensangrentadas terriblemente, sus rodillas rasmilladas, roto su pantalón con sangre, y lo más terrible es que si no hubiera tenido su casco puesto, con toda seguridad se hubiera ido a otro mundo, porque su casco estaba abollado, estaba casi metido, y realmente la ha salvado. Y aún así, con ese accidente que ha tenido, la hora, digamos, era a las 15:00 y ha llegado a las 15:08, 15:09. Y decía, obviamente, a la instancia que estaba recibiendo los sobres, que si no le recibía, obviamente le iban a botar de su empresa, y que, por favor, por humanidad, que le reciba. Y era un día normal, obviamente con tráfico, con todo, pero llegó tarde. Un poco más llorando, como se dice, ¿no? ¿Ustedes lo hubieran recibido, no lo hubieran recibido? ¿Qué opinan? Realmente daba mucha pena de verlo a ese señor. Dicen, les soy sincero, por más accidente que haya tenido el señor, si les recibía, las demás empresas hubieran podido impugnar, porque ha presentado fuera del plazo. Gracias, José Antonio. ¿Algún otro comentario? Dicen, si bien muchas empresas presentan sus propuestas casi sobre la hora, es justamente para ver, ¿no?, que se cumpla con
especificado en el cronograma y se quedan ya para la apertura. Entonces ellos son los mismos quienes hacen el control. Entonces, al recibir esta propuesta, ya estaría viciada de nulidad, digamos, ¿no? Entonces ya se nos vendrían todos los proponentes encima. Entonces creo que no se tendría que recibir por más que le haya pasado todo lo que le haya pasado. Y, perdón, licenciado. Adelante. Complementando lo que dicen los compañeros, creo que también otro aspecto que hay que considerar, el estado del sobre. Hay ciertas formalidades que se tienen que cumplir, que el sobre esté sellado o esté envuelto y no puede haber rajaduras, no puede haber destrozos en la propuesta, ¿no? Muy bien, excelente punto. Dicen, a mi criterio, creo que ya no es posible recibir esa propuesta. ¿En qué sentido? De que se entiende que a la hora determinada se ha cerrado el acta de presentación de propuestas. Por lo tanto, a la hora de, como usted manifiesta, 1508, por decir como ejemplo, ya estaría completamente fuera de plazo y el acta de presentación de propuestas cerrada, licenciado. Gracias. Por si acaso, cuando yo salí, porque es un caso de la vida real, cuando yo salí porque me llamaron para decir, licenciado, por favor, si puede considerar, y evidentemente era 1507, 1508, eran 7, 8 minutos, ya estaban cerrando, porque obviamente habían propuestas. Lo vi al pobre mensajero y les prometo, no solamente me daba ganas de recibirle, me daba ganas hasta de adjudicarle, no sé, en broma, ¿no? Pero por la postura que tenía la pobre persona, realmente daba ganas de no solo recibir, ¿no? Pucha, a ver, ¿dónde te lo firmo un poco más, no? Pero bien, los criterios son muy acertados. En este caso sí hay que ser más papistas del Papa. Nuevamente, la formalización, el cumplimiento de protocolos, te va a mostrar qué tipo de institución es en cuanto al cumplimiento de la normativa y sobre todo cuando uno lleva adelante procesos de contratación. En alguna institución en la institución que estoy actualmente, se hacen aproximadamente entre 100 a 300 procesos de contratación en lo que va del año. Hay otras que, entonces, existen un montón de proponentes. Y los proponentes, existe una prohibición que lo vamos a ver, que te dice que tú no puedes tener ningún tipo de relación con los proponentes que no sean de forma escrita, salvo los actos que son públicos, como una apertura, etcétera. Entonces, si queremos cumplir, y obviamente de entradita ya estamos dando un mensaje a los proponentes, ¿no? El hecho de ser protocolares, de ser formales, de cumplir protocolos, no te va a permitir de alguna manera darles esa insinuación a los potenciales proponentes, porque repito, hay proponentes y hay proponentes. Y obviamente si uno ve que es esta institución realmente, ¿no? Entonces ya hay como esa especie de distanciamiento, como de moda está el tema del distanciamiento social. En el tema de contrataciones también tiene que haber un distanciamiento en lo que es las relaciones entre los potenciales proponentes. ¿Para qué? Para cumplir justamente uno de los principios que veíamos, ¿no? Que es de la buena fe. Entonces, si realmente ha tardado entre 8, 9, 7 minutos y estamos cumpliendo, hemos cerrado, puede existir algún accidente, lamentablemente, puede existir los siniestros que pueda tener y no se le puede recibir, ¿no? Primer aspecto. Y otro que comentaba el colega Hernán, que es muy importante, la integridad de los sobres tiene que, obviamente, por algo se dice en sobre cerrado, ¿sí? Si ese accidente de pronto está roto una parte, entonces puede dar pie a que obviamente sea observado y obviamente al decir protocolar, al decir formal, insisto, se tienen que ver todos estos elementos, ¿no? Entonces, sí tenemos que no solamente ser, sino también parecer en esta parte que, insisto,
muchas instituciones dicen, a ver, ya recibíle nomás, no hay proponentes que están viendo, a ver, métele nomás porque sabemos que es excelente su propuesta. Evidente, puede ser que sea muy buena la propuesta, pero ahí ya, repito, estaríamos como que incumpliendo. Entonces, en los actos que corresponden, en las actuaciones, perdón, que corresponden, ahí hay que hablarles con Chuy, por favor, tomen sus previsiones en una reunión de aclaración, si estamos hablando de una licitación, que ahí, en esa instancia, obviamente, recomendar a los proponentes, potenciales proponentes, que obviamente cumplan las reglas, porque las reglas se cumplen para todos, ¿sí? Entonces, si hay algún comentario, acotación adicional, por favor, si no pasamos a la siguiente. Licen. Sí, por favor, Hugo. Sí, evidentemente, como los compañeros mencionaron, bueno, hay un cronograma establecido, por ejemplo, en una convocatoria AMPE, donde, bueno, hay horarios, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos, si la recepción de propuestas es hasta las 10 de la mañana, bueno, pues se lo debe cesar a las 10 de la mañana y no se puede recibir posteriormente. No, experiencias me enseñan de que sí o sí, la hora que institucional, o sea, de la institución, si es 10 de la mañana, 10 de la mañana se lo debe cesar. Ahora, algunos compañeros hablaban de que, por ejemplo, podría existir impugnación. Bueno, obviamente ahí eso es de acuerdo a la cuantía del precio referencial, ¿no? Por ejemplo, si es hasta 200.000, bueno, pues no hay impugnación, pero en sí, digamos, los participantes podrían, por ejemplo, en una acta de recepción de propuestas, bueno, hay en la última parte donde se consulta a los que participan, ¿no? En la apertura de sobres, si hay alguna observación. Entonces, ahí se podría registrar. Ahora, obviamente, si es mayor a 200.000, sí, bueno, hay ese periodo, lo que es la parte de impugnación. Eso quería decirles. Gracias, Hugo, por la complementación. Y también hago una complementación a tu complementación. En un proceso de contratación puede llegarse a anular, ¿sí? Y aquí quiero aclarar el tema de la... no por el hecho de que estamos recibiendo a una hora posterior a la establecida en la normativa, que en este caso es el DBC, la convocatoria como tal, va a ser sujeto a impugnación, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la impugnación se da ante, repito, al acto administrativo, que es la resolución que de pronto adjudica, declara desierta o aprueba un DBC a tres instancias, que puede servir como antecedente, que puede servir como base para que incluso motiven a presentar una impugnación, sí, pero siempre se tiene que dar, y eso quiero, tal como dice Hugo también, aclarar que la impugnación, por ejemplo, no voy a impugnar si digo, ok, han recibido a las 15:08, estoy impugnando, no. Yo voy a impugnar al acto administrativo, que es la resolución. En esa instancia tengo que impugnar. Pero insisto, he visto en algunas instituciones que producto que la norma dice, porque la norma es nuestro DBC, la regla del juego es el DBC, y el DBC en la convocatoria dice 15:00, y la institución ha recibido 2 propuestas, por poner un ejemplo, 2 propuestas a las 15:10, fuera del horario. Se demuestra esto específicamente y puede ser sujeto a una anulación del proceso, porque la anulación, me adelanto también, que lo vamos a ver, puede darse ante incumplimiento a la normativa, que puede ser el elemento, o puede darse ante un error en el DBC, son esas 2 causales. Entonces, un incumplimiento a la normativa es, como dice la propia norma en el término de sus prohibiciones, no aceptar las propuestas dentro del marco correspondiente, y por ende te da a entender que tú deberías aceptar las propuestas desde la que ha salido la convocatoria hasta la fecha establecida y la hora establecida. Entonces puede ser sujeto a que estoy vulnerando la normativa y por tanto puede darse una anulación. Y eso de la anulación puede conllevar a responsabilidades, porque es delicado hablar de una anulación de un proceso de contratación. Pero comparto lo que dice Hugo, ¿sí? ¿Algún otro comentario más?
Le hice una consulta. Una vez vi, o sea, que una empresa, ¿no? O sea, estábamos presentando una propuesta. ¿Qué pasa si la secretaria en ese momento de recepción se pone mal y no recibe en la hora? Fija. Hola. Sí, le escucho. Hola. Sí, sí. O sea, como usted dice, es verdad, ¿no? La mayoría de las empresas van y última hora presentan su propuesta. Pero justo en ese momento había dos empresas más que estaban presentando su propuesta, pero no ha llegado a recibir porque la secretaria se puso mal. Todo era un ajetreo ahí en la institución. ¿Qué pasa en esos casos? Ok, hagamos de cuenta que ahorita estamos en la institución y estamos entrando a las 2:30 y la presentación de sobres es a las 3 de la tarde, ¿sí? Caso hipotético. Y la instancia donde se recibe, entra y de pronto se desvanece, se pone mal, lo comenta, y ahí rápidamente tiene que actuar la unidad administrativa, porque entre una de sus funciones dice coordinar, ahora lo vamos a ver en específico, pero tiene que coordinar con la unidad solicitante, tiene que ver para temas de llevar adelante la inspección previa, llevar adelante las consultas escritas, llevar adelante todo lo que es, perdón, en el proceso de la contratación. En consecuencias, no la tienen que dejar desamparada a la pobre persona que va a estar ahí recibiendo los sobres, porque obviamente si se desvanece y no tiene la facultad, la habilidad que en una persona normal pueda recibir sus propuestas, entonces le da opción para que la unidad administrativa obviamente pueda resolver tal situación y no dejar a la suerte, porque repito, se pueden ir acumulando los sobres y obviamente ya estaríamos siendo informales, y lo que más, la recomendación que más les digo es obviamente la formalidad. Entonces ahí es no dejarle desamparada a la pobre persona y obviamente apoyar en la recepción, ¿sí? Lo importante, repito, es cumplir y ser formales, y obviamente que las personas, si tienen algún impedimento en cuanto a cumplir las actuaciones administrativas, coordinar para que obviamente el proceso no se vea afectado en su formalidad. Bien, pasemos a un elemento muy importante que es el precio referencial, que es un elemento que ha ido sonando en este último tiempo, producto justamente de lo que ha pasado incluso en los respiradores. Creo que hoy día incluso ha salido otras comunicaciones, ayer ha salido otras comunicaciones, que es justamente el precio referencial, ¿sí? El precio referencial, si hablamos en obras, es un aspecto que de aquí van a estar bien claritos qué es el precio referencial en obras, ¿sí? Cuando hablamos de servicios, por ejemplo, para consultorías, para servicios intangibles que de pronto la institución requiera, ¿cuál es ese precio referencial? Para servicios continuos y servicios discontinuos también vamos a ver cuál es la diferencia, ¿sí? En otras palabras, todo lo que es bienes, obras, servicios, todo eso tiene que cumplir un elemento muy importante que es la determinación del precio referencial, ¿sí? Entonces, entro rápidamente a compartir con ustedes el precio referencial y decir que el precio referencial tiene 4 características, ¿sí? 4 elementos que que no cumpla una de estas 4 características, obviamente vamos a tener un incumplimiento, por decirlo así, o de pronto una falla en lo que es la determinación del precio referencial, como lo ha sido, insisto, en el tema de los respiradores, los ventiladores, respiradores, ¿sí? Primera característica es, obviamente, bueno, les decía que existen 4 características. La primera característica es que el precio referencial es de carácter público, ¿sí? ¿Y por qué es de carácter público? Porque obviamente da muchos beneficios que cuando ha sido
confidencial, ¿sí? ¿No se ve la diapositiva? ¿Se ve, licenciado? En mi caso no la puedo, no la veo, no sé por qué. A ver. Debe ser su internet. Ahora, Wilder. Nada, no sé la verdad qué pasa. Escucho bien, pero no visualiza. Bien, mientras Wilder pueda conectarse, hay dos criterios que me gustaría escucharle a ustedes de por qué el precio referencial, que es la primera característica. Hay dos criterios en esta primera característica que establece que hoy en día es público, que hace antes de la normativa, que hace 10 años aproximadamente. Entonces, ¿cuáles creen que puede haber otras más, pero cuáles creen que son esas dos características que se establece hoy en día que el precio referencial es de carácter público? La primera y importante característica. ¿Qué consideran ustedes? Tal vez una es súper obvia. ¿Cuál sería? Bueno, que propuestas superiores a este precio referencial no son tomadas en cuenta, ¿no? Ya, pero mi pregunta es, ¿por qué hoy en día es público que hace un poco más de 10 años? ¿Sí? No nos olvidemos que en temas de precio referencial, en financiamiento del BID, por ejemplo, del Banco Mundial, si ustedes ven convocatorias de aquí hace 15, 20 años hacia atrás, ya tenían el precio referencial de carácter público. Es decir, en algunas instituciones de financiamiento bilateral, multilateral, ya tienen concebido el precio referencial de carácter público. ¿Por qué? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas dos características que ahora es el precio referencial público que hace tiempo atrás que era confidencial? Lice, puede ser por el tema de transparencia y para evitar la corrupción. Muy bien. Esa es una de las características. El tema, ¿no? Perdón, puede ser para que otras empresas ofertantes puedan presentarse y mejorar el precio en realidad. Bien, Luz, va por ahí, ¿sí? Lice, buenas noches. Adelante, Verónica. Lice, es que antes, al no ser el precio referencial público, las empresas se presentaban y el proceso de contratación resultaba en fracaso, debido a que muchas veces se daba el precio más alto que el precio referencial, así que no se podía adjudicar a ninguna empresa. Ya, está bien. ¿Algún colega más quería comentar? La calidad de la propuesta, licenciado, en relación al precio referencial y a la convocatoria, porque como decía una de las compañeras antes de ahora, y usted mismo, con las anteriores normativas, el precio referencial era un secreto de Estado, en realidad, y el proponente desarrollaba su propuesta. En cambio, ahora, en relación al precio referencial que sea de carácter público, es que el proponente desarrolla su propuesta en relación al precio referencial y mejora en la calidad de su propuesta. Excelente. Bien, ¿por qué es público? Dos características. Repito, puede haber otras más, pero son dos características. Uno, que lo comentaban, que es el tema de la transparencia. Ya no hay el tema de, ¿sabes qué, hermanito? A ver, dime el precio de cuánto estás contemplando para ese proceso. Dime qué necesitas, qué quieres. ¿Dónde quieres que te mande? ¿A Cancún, a Punta Cana? ¿No? Entonces, con el precio referencial que es público, obviamente todos esos aspectos que afectan a la transparencia, como comentaba la colega, obviamente ya pasan a otro lado. ¿Por qué? Porque es de carácter público, ¿no? Ya no hay esa susceptibilidad de decir, lo mantendremos en una cajita y veremos qué provecho personal podemos tener cuando quieran algún proponente, ¿sí? Entonces, el tema de la transparencia. Segunda característica. Señores, antes, cuando el precio referencial era de carácter confidencial, los
potenciales proponentes tenían un signo de interrogación, pero de todo, así, de un tamaño así. Entonces, y este aspecto tiene que ver con la competitividad, muy similar a lo que han comentado Luz, Damaso y algún otro colega más, ¿sí? El tema de la competitividad. La estadística señala, muestra que cuando el precio referencial es cerrado, es confidencial, no hay muchas propuestas, salvo los aventureros que digan, será más o menos, o a través de algún aspecto no establecido como, a ver, dime el precio referencial, entonces se presenten, ¿sí? En cambio, cuando el precio referencial es público, ese signo de interrogación obviamente se reduce y le da más competitividad. ¿Por qué? Porque el potencial proponente ya sabe cuánto es el techo y ahí le va a meter el cálculo de lo que es sus costos, sus tributos, su utilidad, porque obviamente tiene que ganar cierto margen de utilidad y unos aspectos. Y si el precio referencial es 100 y lo que vaya metiendo en cuanto a sus costos, sus utilidades, sus tributos, va a ser 90, el potencial proponente dice, 90, le meto, porque estoy dentro del margen y obviamente, entonces, estadísticamente, el precio referencial, cuando es público, hay más opción para que los empresarios, obviamente, hagan sus cálculos y se animen a participar. Entonces, son esas dos características. Repito, en temas del BID, si ustedes ven un periódico en el año 2000, 2001, ya decía, requerimos equipos de computación, precio referencial en dólares, porque, bueno, de ahí manejan dólares, tanto, ¿sí? Entonces, obviamente, porque obviamente se da un poco más de la competitividad. Entonces, la primera característica es que el precio referencial es de carácter público. La segunda característica, que es un aspecto muy importante, y este es el factor que ha limitado el caso de los ventiladores, es decir, oye, ¿cuánto es el costo de una impresora? ¿Cuánto es el costo? Porque nosotros queremos sacar una impresora, queremos sacar un proyecto, una carretera, y entonces calcularemos, ¿sí? Nos pondremos en los zapatos de los potenciales proponentes, porque obviamente tiene que ser precios de mercado y precios que obviamente estén vigentes y todo lo demás. En consecuencia, que para el cálculo referido al precio referencial se tiene que considerar lo que son tributos, transportes, costos de instalación, todos los elementos que conlleven. Y obviamente aquí está por demás decir, no tiene que haber acá sobreprecios, tiene que estar en función a un costo estimado y obviamente a un POA presupuesto. Entonces, ya en mi POA, mi presupuesto, si he puesto, por ejemplo, para comprar un vehículo, voy a hacer una exageración, ¿sí? Si he puesto una PETA, ¿sí? No puedo, pues, acá comprar un Mercedes, por más que el Mercedes sea, pues, industria alemana, lo que fuera, y sea, pues, entonces yo iré para que en el mercado me adquiera ese tipo de bien. En consecuencia, la segunda característica es que tiene que estar en función al costo estimado, que tiene que considerarse todos estos elementos, y la relación entre el POA y presupuesto. Y es esta la característica que obviamente no va a dar pie a que, si no tenemos los costos estimados, estemos hablando de sobreprecios, estamos hablando de costos que no están actualizados, y algo que vamos a ver a continuación. Y esta característica, repito, es una de las más importantes. El costo estimado y obviamente que esté en nuestro presupuesto para que exista una interrelación. Segunda característica. Tercera característica. Perdón, Licen, sobre sí, esta segunda característica, pero esto lo que normalmente pasa es que el costo estimado en el presupuesto está inflado, ¿no? Es decir, este costo estimado se obtiene normalmente entre julio y agosto de cada año para poner en el presupuesto. Y ya las empresas creo que ya conocen, entonces lo que nos hacen es cotizarnos con precios realmente inflados.
precisamente porque ellos saben que el próximo año se van a llamar a procesos de licitación y estos se van a presentar y ya bajando esos precios, ¿no? Bien, Milton, muchas gracias por tu aporte, es verdad, pero acá tenemos que tener mucho cuidado entre lo que es la diferenciación entre lo que es un costo inflado, ¿sí? Un costo inflado y un costo que de pronto puede existir un margen entre más o menos, de pronto un 5, un 10%, que obviamente puede ser. Entonces, a lo que voy es, considerar un costo inflado ya es hablar de, obviamente, elementos que te permitan ver, oye, tu impresora, el ejemplo que te digo, más o menos el costo del mercado es 10.000 bolivianos, por decir algo, pero tú estás poniendo 20.000. Eso es costo inflado, ¿sí? Realmente hacerlo, realmente. En cambio, considerar un margen que de pronto puedas prever que al siguiente año puede existir un incremento entre lo que es un 5%, qué sé yo, que eso ya es algo más razonable, lo puedes colocar, ¿sí? Y va a depender ya mucho de las convocatorias y la participación, porque puede decir, esa impresora yo estoy poniendo 12.000 bolivianos, por decir algo, ¿sí? Pero sé que las propuestas van a ir por el orden de los 10.000, 10.500, 9.800, entonces ya va a ser, dependiendo los potenciales proponentes, quién se quiera adjudicar, manteniendo la calidad, ya va obviamente poner. Entonces, he escuchado evidentemente establecer que los presupuestos se los realizan antes, pero lo inflan, pero hay que tener mucho cuidado. Y me decían, el término no es viable hacerlo inflar, sino prever algún margen para que obviamente no se declare desierto el proceso de contratación y dependerá, repito, de las propuestas que se vayan a presentar. Pero es un elemento que es importante, como dice el colega. Bien. La tercera característica, y no menos importante, es justamente tener un respaldo, ¿sí? Bueno, esta es la cuarta característica. La cuarta característica, me voy primero a la cuarta, es tener una información de respaldo, ¿sí? Estimados colegas, ese respaldo no necesariamente significa que tienen que hacer cuadro comparativo, porque estamos hablando ahorita del precio referencial en las actividades previas, no se olviden, ¿sí? Entonces, no necesariamente decir, vamos a hacer un cuadro comparativo, porque he visto alguna institución que le dice, para hacer la determinación del precio referencial tienen que tener 5 cotizaciones, hacer un cuadro comparativo y adjuntar ese cuadro. No, ya se volverían las unidades solicitantes en unidades administrativas y no es la idea, ¿sí? Es más, tengo una respuesta del órgano rector donde dice que la información de respaldo es, obviamente, como su nombre lo dice, una información que te va a permitir establecer cómo has calculado esta parte, ¿sí? Entonces, puede ser una precotización, puede ser una cotización, puede ser una base de datos, que de pronto estoy requiriendo una computadora y una computadora lo hemos adquirido hace poquito tiempo, entonces aquí está la base de datos. Puede ser información que esté en el SICOES, estimados colegas. Entonces, esa información de respaldo, si bien puede ser una cotización, una precotización, pero también puede ser estos otros elementos que les comento, ¿sí? Y una tercera característica es obviamente que ese precio referencial tiene que estar determinado por la unidad solicitante. Imagínense que en el caso de los respiradores, que los médicos de terapia intensiva, que al final de cuentas son los que van a utilizar y todo lo demás, no sean los actores que te digan, yo voy a calcular el precio referencial, voy a poner estas características y obviamente más o menos va a ser así. Entonces, estamos hablando de que, lo han hecho cualquier instancia, menos la unidad solicitante o menos la unidad. En consecuencia, yo considero que si no había un técnico, un médico que te determine que ese respirador tiene que estar en el orden de los 10.000, 11.000, 12.000, lo que fuera, moneda correspondiente, entonces
estaríamos hablando de una estimación de un precio referencial de manera equivocada. Por tanto, es la unidad solicitante, es la unidad técnica la que define el precio referencial porque sabe cuánto es el costo del mercado. Para hablar de servicios discontinuos, el precio unitario es el precio referencial. Y acá quiero hacer una distinción entre lo que son los servicios generales continuos y los servicios generales discontinuos. Los servicios generales continuos es como lo que manejan en la jerga de los administradores, economistas, auditores, son los que haciendo una homologación, ¿sí? Servicios generales continuos son equivalentes, yo lo asumo, a los costos fijos, que son fijos, ¿sí? En cambio, los servicios generales discontinuos son los costos variables, ¿sí? Ejemplo, cuando hablo de un servicio general, un ratito, Robert, con esto termino y te doy la palabra. Cuando hablo de un servicio general discontinuo, es que en la medida que va pasando los meses, son discontinuos. Cuando hablo de un servicio general continuo, es que voy a tener 30 en cada mes, por poner un ejemplo, ¿sí? Ejemplo, un servicio de limpieza, ¿sí? Un servicio de limpieza en la fase de las actividades previas, voy a definir, en mi institución necesito que existan 5 operarios, 1 en cada piso, ¿sí? Entonces 5 operarios. Necesito que un supervisor de limpieza, ok, lo voy a colocar en las especificaciones técnicas. Necesito que en el baño esté por lo menos al mes 2 rollos de papel multiplicado por los 20 baños que tenemos, tantos baños, tantos jabones líquidos en litros, etcétera. Entonces hago mi estimación. La empresa que se adjudique va a decir, por todo esto yo te voy a cotizar mensualmente 10,000 bolivianos, por poner un ejemplo. Ese vendría a ser un servicio continuo o un servicio discontinuo. A ver, rapidito. 10,000 bolivianos mensual. Continuo. Perfecto, va a ser continuo porque no va a variar el monto. No va a variar el monto, va a ser 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 durante todo el periodo del contrato que corresponda. En cambio, un servicio discontinuo no va a decir, por ejemplo, oye, yo necesito sacar cada mes, no sé, 100 fotocopias, 100 hojas de fotocopias. ¿Por qué? Porque obviamente en un mes voy a utilizar 100, en otro mes que va a entrar a auditoría y necesitan sacar fotocopias, van a sacar 500, en otro mes 50, entonces va a ser variable. Entonces, en servicios discontinuos, si valga la aclaración, es el precio unitario que va a definir el precio referencial. Por ejemplo, en servicios de fotocopias, volviendo al tema, voy a sacar mis especificaciones técnicas, voy a decir, tamaño carta, 20 centavos. Es el precio referencial de 20 centavos en fotocopias. Tamaño oficio, un poquito más caro, 0,22 por decir. Doble carta, etcétera, anillado 1, anillado 2, entonces las empresas van a cotizar en los precios unitarios y ese va a ser el precio referencial, ¿sí? ¿Me dejo entender? Y antes de entrar a obras, si alguien quería comentar, adelante, por favor. Dicen, no sé si me escuchan, Roberto, yo no. Sí, adelante, Roberto. Dicen, dentro de las características del precio referencial, en el punto 4, tener una información de respaldo. ¿No es importante ahí el tema del tiempo en las cotizaciones, sí, la validez en las cotizaciones o en la base de datos para tener un precio referencial adecuado? Ya, le entiendo, Roberto, muchas gracias por su consulta y le respondo después de esta partecita, ¿sí? Antes de responder sobre el tiempo, porque acá dice 4 meses, voy a hacer una pregunta y luego vamos a atender la consulta de Roberto, ¿sí? La pregunta del millón, por un puntito, a ver, ¿quién se anima? En obras, yo he trabajado casi 6 años en el Ministerio de Obras Públicas y realmente he trabajado con ingenieros y
Y ahí he podido ver varios de temas de obras. Y les consulto, en el tema de obras, y los gobiernos municipales trabajan bastante en este tema, ¿cuál es el precio referencial en obras? ¿Quién me dice? Por un puntito. El determinado en un estudio. Ya está caliente, caliente. Dicen, Adelante. es el resultado de la preinversión que se realiza del estudio de un proyecto. Ya, medio punto tiene. Está por ahí. Mi pregunta es, ¿qué es el precio referencial en obras? A ver. Acá. César. Sería el precio que se tiene, digamos, el techo presupuestario que tiene para dicha obra. Licenciado, son los precios unitarios por avance de obra, por ítems. Precios unitarios, está por ahí. ¿Dónde encuentro esos precios unitarios? Está por ahí, están cerca. Tendrían que estar en el proyecto. De inversión. Exacto, esa es la palabra. Señores, el precio referencial en obra es el proyecto. ¿Sí? Vamos a hablar la próxima semana lo que es llave en mano versus obra como tal. ¿Sí? Hay alguna diferencia, pero llave en mano nos olvidaremos por un momento, lo vamos a hablar la próxima semana. Un proyecto, ¿sí?, conlleva en el diseño, obviamente, en el estudio, hay las fases, ¿no es cierto? La idea, empieza desde la idea, preinvención, factibilidad, etcétera, etcétera. Pero llegas al proyecto. Y en el proyecto están todos los costos unitarios, las utilidades que de pronto van a tener, y toda esa relación, llegas a un monto. Eso llega a ser el precio referencial. Por tanto, la normativa dice que en obras, la antigüedad del precio referencial, en consecuencia, estos proyectos no tienen que ser, pues, con una antigüedad mayor a 4 meses. Existen gobiernos municipales que realmente yo les he visto que en el despacho del alcalde, en su gavetero, incluso no tienen campo en su gavetero, están ahí ya con telas arañas y con una serie de cosas, proyectos de hace 10 años, y agarran, sacan un proyecto y ya lo licitemos. Totalmente equivocados, porque el proyecto no puede tener una antigüedad mayor a 4 meses, ¿sí? Obviamente la volatilidad en cuanto a los precios correspondientes unitarios a acero y una serie de cosas cambian por eso hay revistas de la parte técnica de la parte civil, donde te sacan generalmente los precios, y eso los ingenieros agarran y lo toman en cuenta. Por tanto, se entiende que no tiene que tener una antigüedad en 4 meses. ¿Sí? Eso bien clarito. En proyectos no tienen que tener una antigüedad mayor a 4 meses, en proyectos. ¿Sí? Ahora bien, la norma no señala que en otro tipo de bienes, por ejemplo, bienes de uso, bienes de consumo o lo que fuera, tiene que tener una antigüedad, esa información de respaldo. La norma habla que en obras sí tiene que tener ser actualizado, en otras palabras, no tiene que ser más antiguo que 4 meses. En otro tipo de cosas no existe algo radical que te diga, no, es muy pasado y no sirve. Obviamente, la idea es que a efectos de estimar bien el precio referencial, tener un respaldo, no sea muy antiguo, pero repito, insisto, la normativa, salvo en obras, no te establece una antigüedad en otro tipo de bienes. ¿Sí? Ahora sí, no sé si he respondido la consulta, creo que Roberto estaba consultando. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien, ya no está... Adelante. Perdón, simplemente el periodo de vigencia de esos precios referenciales están definidos en los reglamentos internos, ¿no? Que se dice no debe tener una validez de 3 meses, por ejemplo, en la institución donde trabaja.
siempre y cuando esté en tu reglamento, y si está compatibilizado el reglamento, porque la compatibilización es un aspecto que también he podido ver que en algunas instituciones les compatibilizan y otras dicen, no, mejor abocate nomás al modelo, porque el modelo es bien encajado y sobre eso nomás te compatibilizan. Si la institución ve por conveniente incorporar en bienes de uso, consumo, una vigencia y está compatibilizado en el reglamento, obviamente es la regla del juego que yo me tengo que regir, ¿sí? Pero insisto, en la normativa, salvo en obras, no te establece. Si lo especifica, y eso es un buen punto que comenta el colega, en el reglamento específico, porque así lo hemos contemplado en cuanto a vigencia, y así está compatibilizado, entonces yo tendré que acatar esa disposición. Gracias. Bien. ¿Se hace una pregunta? Adelante, César. Disculpe, si tenemos una cotización de años anteriores para el precio referencial, ¿podemos afectar la inflación de cada año para una precio referencial actual? No, porque en auditoría son bien, como ustedes dicen, como en el cacho, ¿no es cierto? Lo que se ve, se anota. Entonces, tú tienes que tener una información de respaldo, es la característica. Entonces, para que tú establezcas por ejemplo, quieres hacer una adquisición de un vehículo, ¿sí? Entonces, ese vehículo, por ejemplo, si bien vas a tener una cotización, por decir, del año pasado, y tú vas a suponer, no, es que del año pasado los precios y la inflación, no sé qué, no eran tanto, y por eso ahora voy a tener una inflación y por tanto esa importación va a implicar un costo adicional, y de los 100,000 que estaba cotizado voy a aumentarle a 120,000, por ejemplo, porque sé que entonces lo más recomendable es volver a recotizar, ¿sí? Volver a tener, porque cuando te auditen te van a decir cuál es tu respaldo del precio referencial, y te van a decir, y de pronto, si no está en el reglamento, te van a decir, ok, está bien este monto porque es antiguo, ya no te voy a observar la antigüedad, pero sí te voy a observar el importe, porque obviamente no estás contemplando, ¿sí? Entonces, lo mejor y lo más recomendable es ahí que nuevamente recotices para tener, y al recotizar, obviamente ya va a ser más actual, va a tener una vigencia ya, mejor dicho, un respaldo más actual que el que tenías anterior. Entonces, esa sería la recomendación. Bien, colegas, ya no nos da tiempo para continuar, ya me están dando la luz verde para cerrar la presente clase. Cualquier consulta, nuevamente estoy a su disposición, y si no hay alguna consulta, yo paso a llamar listas si están de acuerdo. Mientras tanto, si hay alguna consulta, bienvenido. Dice, yo tenía una consulta con respecto al cuestionario. Adelante. ¿Está basado en las dos clases que hemos tomado o también tenemos que tomar en consideración la documentación que nos ha dejado como lectura obligatoria? No, básicamente está contemplado con las diapositivas, lo que hemos ido comentando. Buen punto, Luz, que comentas. Esta sesión que estamos terminando también va a incorporar, hemos hablado de alguna manera de los actores, que son 7 actores, que también va a entrar en el cuestionario. Entonces, saliendo de la clase, yo voy a colgar el tema de la presentación de las diapositivas, porque aún no están las diapositivas en la plataforma. Y esta primera fase, si bien nos falta la parte de las cuantías y la parte de los participantes, que de alguna manera ya lo hemos comentado, ya estaría para su disposición, y repito, lo voy a colgar en unos minutitos más, esta diapositiva. Y para el día lunes ya voy a incorporar las otras diapositivas, y el cuestionario para la subsiguiente semana va a ser de lo que hablemos en ese periodo. ¿Sí? Ok, gracias. Dice, una pregunta. Adelante. Como usted decía, ¿no? El cuestionario está en base a las clases que hemos tenido toda esta semana.
y al material obligatorio, pero tendríamos que, sí, digamos, por ejemplo, esta clase no hemos concluido, ¿no? Evidentemente. Y las preguntas, bueno, que entren aparte de lo que, bueno, no hemos concluido, eso lo tenemos que estudiar para poder responder si es que hay alguna pregunta que está en cuestionario. Listen, si me permite, yo ya respondí el cuestionario y está todo lo que se ha hablado, ¿no? De una u otra manera, en las diferentes clases se ha tocado los puntos, entonces no es complicado, como usted dijo al principio, eso se respondió en 15 minutos, creo, entonces no es nada complicado. No se preocupen, compañeros. Gracias, Milton. Seguro las debí responder en 5 minutos. ¿Qué pasen las respuestas? De paz. Sí, por favor. Por favor, más transparencia. Una pregunta, Lice. No sé si nos podría repetir, o sea, ¿cuáles serían las responsabilidades que podría, digamos, ocurrir en caso de no observar el precio de referencia que nos ha explicado? Las consecuencias, las responsabilidades, digamos. Bien, una mala determinación del precio referencial puede llevar a responsabilidades. Ojo, las responsabilidades, según lo que seguramente han visto con el anterior docente, está en función, primero, esta puede ser una responsabilidad de tipo administrativo. ¿Por qué? Porque tú no estás cumpliendo el ordenamiento jurídico administrativo que manda estas características de la determinación de un precio referencial. En consecuencia, puede ser una responsabilidad de tipo administrativa, ¿sí? Entonces, para que sea una responsabilidad administrativa, tiene que instaurarse un sumario y el criterio del sumariante puede variar de instancia a instancia, de institución a institución, dependiendo cómo se evalúa, cómo se determina el criterio de este sumariante. La sanción puede ser distinta porque, por ejemplo, para una prohibición que ha sido omitida, mejor dicho, para una prohibición que ha sido determinada en un sumario, en 2 instituciones, la misma prohibición, en una institución he visto que se ha sancionado con una suspensión. En cambio, la otra institución era un poquito más estricta y ha sido pasible a una destitución por esa omisión. Entonces, el criterio del sumariante va a depender justamente de lo que él considera cómo está afectando a ese ordenamiento jurídico administrativo el incumplimiento de tal situación. Por consecuencia, una mala determinación de un precio referencial puede llevar adelante, puede ser sujeto a indicios de responsabilidad administrativa, que eso se va a determinar a partir de un sumario administrativo, ¿sí? Bien, Alex Ariel, ¿está presente? Presente, Lice. Gracias. Luz está presente. Pamela, Karina. Presente. Gracias. Roberto. Presente. Gracias. Guara Judith. Presente. Wilder está. Gracias. Milton está. Damaso está. Hugo. Presente. Gracias. Daniel Andrés. Presente. Gracias. César. Presente. Gracias. Verónica Tania. Presente, Lice. Gracias. Lourdes Eliana. Lourdes no está. Lourdes tampoco estaba la anterior. Bien. Albert Cristóbal. Presente. Gracias. José Antonio. Presente. Gracias. Carla Sara. Presente. Hernán. Está. Naida. Naida.
Naida a la 1. No hay Naida. Bien, Johnny. Presente, Luis. Gracias. Roberto Elías. Presente, Gracias. Claudia. Presente, Licen. Gracias. Madeleine. Presente, Licen. Gracias. Yamil Iván. Presente, licenciado. Gracias. René. Aquí presente, Licen. Gracias. Seleni. Presente, Licen. Muchas gracias. Bien, espero que esta semana haya sido positiva en cuanto a nuestro avance de la materia. Dicen, no me llamo lista. ¿Cuál es su nombre? Gabriela. Gabriela, sí, le ha anotado Gabriela, no se preocupe. Ay, gracias, Lisa. Perdón, licenciado, la alumna Naida igual escribió un mensaje, dice que está mal su micrófono. Ah, Naida, entonces... Está solo, es el tema de su micrófono, ahí puso un mensaje para todos. Licenciado, disculpe Naida. que interrumpa su clase, ¿el alumno Cristóbal está? Sí, presente. Ya, muy bien. Cristóbal. Listo, gracias. Bien, buen fin de semana. Cualquier tema me escriben, estoy a su disposición y nos vemos físicamente o virtualmente el día lunes. Cualquier cosa, no duden en comunicarse. Gracias, Licen. Hasta luego, Licen. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lisa. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Licen. Buenas noches.